Ahora póngase de acuerdo conmigo. Si quiere puede tomar su asiento como quiera. Y dígale: Señor, ahora yo dispongo mi corazón para continuar adorándote a través de la palabra. Dígale: me pongo de acuerdo con el predicador. Dispongo mi corazón para que las palabras que tú traes por medio de él sean sembradas en mi corazón. Dígale: Padre, derrama gracia sobre el predicador para que él esta mañana él sea una ventana a través de la cual yo te mira. Que él sea una ventana a través de la cual yo te escuche. Yo no vine a oír a hombre, yo vine por la voz de Dios escrita en la palabra. Tus enemigos se van de este lugar. Todo pensamiento contrario, que tu gracia lo cautive. Envuélveme a partir de ahora. Toda distracción, todo desánimo, toda pereza, toda falta de interés, lo condeno en mi vida y en este lugar. Esta es nuestra esperanza, que cuando Él abra sus labios, tú te derrames abundantemente, que una gracia amorosa golpee mi corazón, que Cristo sea exaltado, que el pecador sea humillado, que el pueblo de Dios sea consolado, para la gloria y la honra de tu nombre. Amén. Muy bien, muy bien. Tome su asiento. Damos gracias al Señor en este día. Bueno, como bien usted lo oró conmigo, seguimos adorando, porque la adoración no solo es cantar, la adoración incluye la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Antes de comenzar el tema de esta mañana, quiero dar algunos anuncios importantes y présteme gran atención, ¿sí? El primero de ellos es que hablo por mi propia experiencia y también por las experiencias de algunos hermanos en la fe. Y la mayoría de las personas deberíamos admitir que cuando nosotros abrimos la Biblia no la entendemos. Cuando intentamos leer, una serie de preguntas surgen en cuanto a la lectura de la palabra y no la entiendo. Como yo no entiendo, y esto tengo mucha evidencia de lo que estoy hablando. De hecho, creo que la razón por la que existen tantas denominaciones dentro del cristianismo, existen tantas falsas doctrinas dentro del cristianismo y existen tantas falsas religiones y sectas que parten de la Biblia, es precisamente porque no entendieron la Biblia. El problema no es que ellos no la entienden, el problema es que ellos creen que la entienden. Entonces agarran la escritura, agarran un par de versículos, lo sacan del contexto y hacen de eso una verdad. Amado hermano, escúchame lo que he aprendido. El Señor no nos enseñó, o el Señor no nos dejó versículos aislados. El Señor nos dejó una historia de principio a fin. Que usted hoy pueda abrir su Biblia y ver capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 2, ordenadamente en su Biblia, no quiere decir que ese orden es el orden inspirado divinamente por Dios. Dios no escribió la Biblia de esa manera. Cuando Dios escribió, por ejemplo, alguna de las epístolas, alguna carta, por ejemplo, como la que veremos hoy, Él no escribió versículo 1, versículo 2, versículo 3. Él escribió un compendio, Él escribió toda una carta. De hecho, escúcheme, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo escribió una carta, él no esperaba que los que iban a recibir la carta la leyeran por partes, ni la leyeran versículo por versículo. Si yo le escribo una carta de amor a usted desde la distancia,
Yo no espero que usted lea fragmentos de la carta y luego interprete. Yo espero que usted va a leer toda mi carta desde el principio hasta el fin para que usted la pueda interpretar. Entonces, Jesús, ¿verdad? O mejor dicho, Dios no escribió a través de los hombres inspirado la Biblia, capítulos, versículos. Dios escribió contextos completos. Entonces, como nosotros tenemos un plan de lectura bíblico que comenzamos el 1 de enero, yo me he dado cuenta, y doy gracias a Dios por eso, que en verdad estamos leyendo el texto, estamos leyendo la escritura, pero la mayoría no lo está entendiendo. Vuelvo y digo, el problema no es que la gente no lo entienda, ese no es el problema. Ojalá y la gente no lo entendiera y dijera, ¿sabes qué? No lo entiendo. El problema es que hay gente que no está entendiendo la palabra, pero cree que la está entendiendo y anda diciendo una serie de cosas muy feas que Dios no dijo. Imagínate que tú que tú eres una persona muy importante. Vamos a poner estos ejemplos. Tú eres una persona muy, muy importante y llegas a un salón, ¿verdad? Como este, llegas a un auditorio mucho más grande que este. Quizás miles de personas, te sientas en la última fila de ese lugar y resulta ser que viene un predicador o un conferencista y abre un libro que es tuyo. Tú lo escribiste. Y él esa mañana dice, bueno, esta mañana quiero hablar acerca de las palabras de un autor muy importante. Nadie sabe que estás en el salón, pero tú estás en el salón. Entonces tú te sientes muy contento, van a hablar de ti, van a usar algo tuyo para hablar. Pero entonces tenemos a este hombre que empieza a hablar diciendo que está hablando en tu nombre y que está hablando en tu libro, pero este hombre comienza a decir cosas que tú nunca dijiste y empieza a decir cosas que tú nunca quisiste decir. De hecho, está malinterpretando todo lo que tú escribiste. Te pregunto, ¿cómo te sentirías? Te sentirías muy mal. De hecho, tú podrías hacer dos cosas. Podrías, por derecho de autor, ¿verdad?, levantarte en el salón esa mañana y decir, un momento, conferencista, yo no quise decir eso. Eso no fue lo que yo intenté decir. Yo no puedo respaldar ninguna de tus palabras porque las estás sacando de contexto. O sencillamente puedes pararte, irte de ese lugar y no volver más. Ese es Jesús. Y ese es su libro. Y esos somos los predicadores. Venimos hablando en el nombre de Jesús. Pero verdaderamente eso es lo que Él dijo. No se trata de que yo voy a leer versículos, vuelvo y digo, los testigos de Jehová usan versículos. Ayer me visitaron los testigos de Jehová a mi casa. Mi esposa no me dejó terminar el asunto, pero la semana que viene o la otra van a ir a mi casa con sus Biblias y vamos a predicarnos mutuamente. Los mormones usan la Biblia, los santeros usan la Biblia, los paleros usan versículos de la Biblia, la magia negra usa versículos de la Biblia, los budistas lo usan. Hermano, el asunto no es si yo uso la Biblia o no, sino si la uso correctamente. Entonces, cuando estamos leyendo la Escritura, la pregunta mía es, ¿entiendo esto? Y si lo entiendo, ¿es lo que quiso decir Pablo cuando lo escribió? Ahí hay un gran detalle. En vista de todo esto y en vista de que en verdad el pueblo necesita, porque la iglesia está enfrentándose ahorita a una etapa muy oscura dentro de la iglesia, hay demasiada falsa doctrina y demasiada herejía dentro de la iglesia, están amontonando a masas y masas de personas. El pueblo necesita estar firme en la Escritura, necesita volver a la palabra de Dios. Pero no solamente es leer la palabra de Dios, es estudiar la palabra de Dios, es memorizar la palabra de Dios, evidentemente es vivir la palabra de Dios. En vista de esto, hermano, decidí comenzar a predicar solo como una prueba libros enteros de la Biblia, ¿verdad? Quiero, por ejemplo, a partir de esta semana, hoy, vamos a comenzar a predicar acerca de Filipenses y vamos a terminar juntos Filipenses. Eso nos va a dar muchas ventajas. 1, usted va a aprender a estudiar la Biblia. 2, usted va a poder entender la Biblia. 3, usted va a poder saber lo que yo voy a predicar la semana que viene y va a poder prepararse con anticipación, entre comillas, y va a poder enriquecer el domingo y va a poder crecer con nosotros. Y 4, vamos a estar seguros de que lo que estamos hablando es la voz de Dios y no la voz de un hombre. ¿Está bien? Eso lo vamos a hacer. Eso se llama predicar de forma expositiva. Sin embargo, tú puedes predicar de forma expositiva sin llevar la secuencia de un libro. En este caso, queremos probar a ver qué tal nos va con un libro específico, Filipenses. ¿Qué es lo primero que yo debo hacer, amado hermano, cuando yo quiero leer la Biblia y entender la Biblia? Yo tengo, escúcheme por favor,
yo tengo que tratar de entender lo que Pablo quiso decir, si fue Pablo el que la escribió. Yo tengo que tratar de ponerme al nivel de la mente de Pablo para poder comprender lo que Pablo dijo. Cuando yo hablo el libro de Filipenses o cualquier otra carta de la Escritura, si Filipenses fue escrita por Pablo y yo estoy leyendo la Escritura, yo voy a tener dos conversaciones importantes esa mañana. Yo voy a tener una conversación con Dios, que fue quien la inspiró, y también voy a tener una conversación con Pablo, que fue quien la escribió. Yo voy a conversar con Dios y con Pablo. Pero para yo poder entender a Pablo o para yo poder conversar con Pablo, yo tengo que entender lo que Pablo dice y cómo Pablo habla. Imagínese que usted tiene ganas de hablar conmigo, pero usted habla ruso y yo hablo mandarín. Mira, podemos tener muchos deseos de comunicar, muchos deseos de amarnos, pero si yo no te entiendo a ti y tú no me entiendes a mí, al final vas a estar terminando hablando contigo mismo y no conmigo. Si yo no entiendo Pablo, lo que Pablo quiso decir, si yo no entiendo algunas palabras importantes que Pablo quiso decir y que Dios quiso decir, yo voy a terminar hablando conmigo mismo y voy a perder la riqueza de poder hablar con Dios. Hay un movimiento ahorita desenfrenado en la iglesia, es Dios me habló, Dios me dijo, Dios me habló. Es interesante que cada vez que escucho a una persona diciendo Dios me habló, siempre va en contradicción de la Escritura. Qué ilógico. Y cuando dicen que Dios le habló, usan versículos que están fuera de contexto. Es como que si Dios no sabe usar su propia Biblia. Hermano, si tú quieres que Dios te hable audiblemente, solo tienes que hacer una cosa: leer la Biblia en voz alta. Es todo lo que tienes que hacer. Dios está hablando, claro que está hablando, pero por medio de su palabra escrita. La voz escrita de Dios es lo más importante. Deja que Dios me hable, pastor, no me mates el Espíritu Santo. Mira, hermano, si tú ni siquiera entiendes lo que Él escribió, ¿para qué quieres entender lo que te va a decir? ¿Alguien me está entendiendo esta mañana? Solo quiero llamar la atención y poner responsabilidades sobre la mesa. Hay gente que quiere que Dios le habla porque es arduo el trabajo de escudriñar la Escritura. Si Dios llega a hablarle a alguien, no le hablará fuera de la palabra, y primero está la palabra escrita. Entonces, bueno, en vista de todas estas cosas, quiero que comencemos a estudiar Filipenses. No lo vamos a hacer como un comentario bíblico, no va a ser un estudio. Nosotros vamos a predicar el Evangelio, pero vamos a entender lo que la palabra nos quiere hablar hoy. Ahí está nuestra esperanza, que cuando prediquemos, verdaderamente el corazón de los hombres vuelvan a Él. ¿Está bien? Vamos entonces a Filipenses. Abra su Biblia en Filipenses esta mañana y le voy a dar tiempo para que abra la nueva versión internacional. Así que si tienes algún equipo móvil allí o una tablet, vamos a usar hoy y todo el resto del estudio de Filipenses lo vamos a usar en la nueva versión internacional. Le pedimos al Señor gracia, le pedimos al Señor humildad, le pedimos al Señor que obre poderosamente, que traiga milagros esta mañana, maravillas esta mañana, y que los hombres se conviertan de sus pecados a Él. Amén. Filipenses, capítulo 1. Vamos a leer del capítulo 1 vamos a leer del versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 11. Bien. Pero como es importante, yo necesito saber lo que estaba pasando cuando Pablo escribió Filipenses. Yo debo partir de esto. ¿Qué estaba pasando en la vida de Pablo? ¿Qué estaba pasando en los Filipenses? Quiero comentarte un poco esta historia, ¿no? Escúchame para que veas cómo comenzó todo para poder entrar en materia. Quiero que sepas cómo terminó Pablo escribiendo con una pluma, preso en Roma, una carta a una querida iglesia llamada Filipenses. Debemos comenzar por allí, entender el contexto de lo que estaba ocurriendo para no caer en problemas. Pablo estaba en su primer viaje misionero, segundo viaje misionero, y creo que en el libro de los Hechos capítulo 16 se registra todo esto. Él iba hacia Asia, pero recibe una visión de un hombre. Tiene una visión, y en la visión un hombre de Macedonia. Macedonia es la región donde se encontraba Filipenses. Este hombre le ruega a Pablo que por favor los ayudara. Así que Pablo, guiado por esta visión que entendemos es del Espíritu Santo, decide desviarse hacia Macedonia. Camino a Macedonia no iba solo, tenía una empresa misionera, tenía un equipo de misioneros, tenía a los gigantes de la fe en ese momento, tenía a Silas, tenía a Timoteo y se les estaba uniendo nada más y nada menos que el amado médico Lucas. Así que con este grupo, este hombre se va a Filipenses y todo iba marchando muy bien.
Así que ellos llegaron el primer día de reposo en Europa, porque esto quedaba en Europa. El primer día de reposo en Europa se consiguen que hay un culto de oración, un culto judío de oración de algunas personas. No sabemos si eran judías o eran romanas, tal vez eran romanas porque Filipo o Filipenses era un asentamiento romano, y eso es muy importante comprenderlo para poder entender cada una de las palabras que Pablo quiso expresar. Así que en ese día de reposo estaba allí, la gente estaba orando y Pablo predica el evangelio. Pero según el registro bíblico, en la predicación del evangelio había una vendedora de púrpura, que seguramente esta vendedora era muy próspera, porque púrpura era el color de la realeza, y si Filipo era un asentamiento romano, se supone que también se sentían atraídos por esos colores. Así que esta mujer era una empresaria, seguramente viuda de mucho dinero. Pablo le predica a esta mujer y adivina qué pasa. El corazón se le abre del evangelio, recibe el mensaje de Pablo, y como es esperar, no queda así. Ella va y le dice a Pablo: Pablo, ¿por qué no predicas en mi hogar? Y van y le predican a su familia, y dice la palabra, seguramente en el capítulo 14 o 15, que la familia de Lidia también se convierte y todos son bautizados. Pero como es de esperar, eso no queda allí, y Lidia le ruega a Pablo que por favor pernote en su casa junto con toda la empresa misionera. Es decir, le abre las puertas de su casa. No solamente le abrió el corazón a Dios, sino que además le abrió las puertas de su hogar a las misiones para que se instalaran. Así que aquí se instalaron los misioneros. Todo iba muy bien, las cosas iban marchando muy bien en Filipo. Pero un día iban saliendo camino a orar, y iba Pablo con los misioneros, y se le presenta a una mujer en el camino que los interrumpe. Esta mujer tenía un espíritu, según la tradición era un espíritu de Pitón, así se llamaba el espíritu de adivinación en ese momento. Y esta mujer empieza a adivinar lo que Pablo era, y mira lo que comienza a decir, de forma molestosa y recurrente. Comienza a decir: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian un camino de salvación. Repetidamente, Pablo estaba cansado. Es de suponer, no creo que algún ministro del evangelio va a querer que su ministerio sea popularizado por una mujer poseída por un demonio. Así que evidentemente Pablo estaba harto. Sin embargo, muestra paciencia por un tiempo, pero de repente se voltea y con estas palabras trae el gran problema a Filipenses. Él le dijo: en el nombre de Jesús te mando a que salgas de ella. Y en aquel momento el espíritu salió. ¿Sabes lo que sucedió? Bueno, resulta ser que esta mujer, que era divina, era una esclava y le representaba mucho dinero a sus amos porque tenía una empresa de adivinación. Así que esta gente se unió en complot con algunas personas de la ciudad y crearon un complot contra este grupo misionero. Bueno, ellos fueron azotados, ellos fueron golpeados, eso fue un tumulto de los peores, y vienen y terminan en la cárcel. Estando en la cárcel, cae la noche, y aquí estaban los misioneros llenos de una preciosa gracia de Dios, adorando himnos espirituales de toda clase, cuando de repente hay un terremoto, creemos que en toda la ciudad, que sacudió los cimientos literales de la cárcel. Se abrieron las rejas de la cárcel y las cadenas de aquellos presos se abren. Así que el guardia de la ciudad, que creemos que tenía una casa cercana a la prisión, sale y se da cuenta que todo estaba abierto, y como todo estaba oscuro, él sabía lo que le deparaba. No había cumplido con sus funciones. Todos los presos habían huido, y aún Pedro y aún Pablo, y su gente. Y cuando él decide suicidarse, este carcelero de Filipo va contra su vida. Aparece Pablo, estaba en la prisión, y mira lo que le dice: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Qué intensa debe de haber sido esa escena en medio de la oscuridad. Y este hebreo romano hablándole aquí a este carcelero, le diga: no te mates, todos estamos aquí. Tuvo que haber sido algo muy intenso, porque mira la respuesta del carcelero. Él le dijo, dice que él se puso a llorar, cayó sobre los pies de Pablo y Silas y le hizo la gran pregunta: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Vaya pregunta. Pero Pablo no se queda con la pregunta, vaya respuesta. Él le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Claro que semejante respuesta necesitaba una predicación, porque eso no se entiende. Así que este hombre lleno de Dios le está predicando el evangelio, y el carcelero le dice: mira, necesito que vengas a mi casa y me expliques esto. Y en la propia noche ellos van y entran a la casa del carcelero, y adivina, les predica el evangelio. Mira lo que dice la palabra de Dios.
Evidentemente ellos creyeron, ellos y toda su familia. El mensaje fue recibido, y no solamente fue recibido, sino como que ha de esperarse cuando se predique el evangelio, fue demostrado con grandes señales de arrepentimiento y un profundo y tierno amor. Porque mira lo que sucede. Dice, y el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con él y todos los suyos. Le predican el evangelio de manera especial. Y ¿sabes qué? El tipo se convierte toda su familia, y ahora en una demostración tierna de amor y de arrepentimiento comienza a lavarle las heridas a los apóstoles. Eso es hermoso. Así que esto es un poco el comienzo de la historia de una iglesia. Así comenzó. Si hay alguien aquí que tiene un espíritu misionero, que tiene un deseo de ser misionero, o que alguna vez ha experimentado esto, esto es muy hermoso, de verdad fue muy intenso. Es evidente que lo que vamos a leer ahora desde de la carta a los Filipos o la carta a Filipenses es una carta muy conmovedora, es una carta llena de amor. Tal vez no tiene gran doctrina, tal vez la vas a leer y no tiene un hilo doctrinal como Romanos, tal vez no tiene una profunda teología, pero sí revela el corazón de un hombre que amaba a sus hermanos. Vamos a estudiar Filipenses porque vamos a estudiar el corazón de aquel embajador en cadenas que ha sido dado a los gentiles como una digna imitación de un verdadero cristianismo. Lo que vamos a hacer a través de este día es dejar que el corazón de Pablo nos hable. Se entiende, y a esta comunidad entre el carcelero de Filipo y Lidia, que después abrió su casa para que sirviera a la iglesia, es esa hermosa congregación a la que Pablo le escribe. Si usted entiende esto, va a comprender que Filipenses es una joya invaluable. En ella vas a encontrar rastros del amor de Pablo por los filipenses, así que es algo es intensamente personal. Tengo la expectativa de que vamos a agarrar la carta de un enamorado y la vamos a leer públicamente. Tengo la expectativa de que durante las últimas semanas o las próximas semanas lo que vamos a ver es un romance entre hermanos que ha sido dado por el entrañable amor de Cristo y que nos va a permitir conocer cosas muy íntimas. Mira, a lo largo de la carta vas a ver a Pablo escribir cosas como esta: los llevo en el corazón. Después escribió esto: partir y estar con Cristo es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en el mundo. Después escribió: Dios es testigo de cuánto los quiero en el entrañable amor de Jesucristo. Y más adelante también vas a encontrar algo como esto: queridos hermanos míos, a quien amo y extraño mucho, ustedes son mi alegría y mi corona. Lo que vamos a ver es el corazón de un apóstol que había conseguido en sus hermanos la razón de su alegría y su corona. Esta carta se llama la carta de la alegría porque evidentemente tiene un electrizante gozo, una electrizante pasión y alegría a lo largo de ella. Si yo leo la carta por leerla, yo nunca voy a poder extraer esta riqueza. Así que lo que pretendo perseguir esta mañana es que podamos ver el corazón de un apóstol, porque ese corazón es el que tenemos que imitar esta mañana como cristianos. ¿Está bien? Así que empecemos a leer. Entendiendo esto, vamos a empezar a leer Filipenses, un asentamiento romano. Romano significa divinidad al César. Lo que creemos es que en Filipo se adoraba al César de forma muy común, muy corriente. Así que no pierda eso de vista. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, junto con los obispos y diáconos. Mire qué saludo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones, por todos ustedes, siempre oro con alegría. Está preso, no lo olvides, en Roma, una larga temporada. Porque han participado en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo en el corazón. Pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el evangelio,
todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos en el entrañable amor de Cristo Jesús. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Lo primero que quiero resaltar es el corazón humilde de Pablo. Por ahí voy a comenzar. Sígame usted en el texto. Vamos a volver a retomar el texto, ¿está bien? Pablo y Timoteo, mira la humildad. Esclavos de Cristo, esa es la palabra correcta, no siervos. La palabra allí es dulos, esclavos de Cristo. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo junto con los obispos y diáconos. Bueno, voy a decir algo. Es probable que Pablo tenga varias razones por las que comienza diciéndose a sí mismo siervo. La primera de ellas es que Filipenses era un asentamiento romano y por lo tanto es probable que al César se le considerara un señor, un rey, una divinidad. Así que Pablo quiere comenzar su carta a sus queridos hermanos entronizando al Curios Cristo. Porque a él llamarse a sí mismo esclavo, evidentemente estaba haciendo al Señor, Cristo al Señor, o Señor a Cristo. Así que es probable que el Espíritu lo haya guiado para magnificar el señorío de Cristo por el señorío de César. Y eso está bien. Pero lo segundo que es evidente, porque lo vamos a ver a lo largo de la carta, es la humildad con la que él escribe. Qué interesante que este apóstol se llama a sí mismo esclavos y a sus hermanos lo llama santo. Y a las autoridades que son las encargadas de guiar a la iglesia los llama diáconos y obispos. Aquí hay una demostración de mucha humildad. Cristianismo, amado hermano, no significa una razón o una relación de igual a igual. Cuando somos cristianos no hablamos de igualdad de derecho, aunque evidentemente la tenemos. Pero cuando somos cristianos el término correcto es decir, el hermano amado siempre es mayor que el hermano amante o el hermano que ama. La humildad es la esencia del cristianismo y Pablo claramente lo enseña. Mira, San Agustín, por ejemplo, o Agustín, como usted lo quiera llamar, dijo lo siguiente: si me preguntáis qué es lo más esencial de la religión y en la disciplina de Jesucristo, yo les responderé, lo primero es humildad, lo segundo es humildad, lo tercero es la humildad. La humildad es lo más importante dentro de este cristianismo. Si no hay humildad, yo no llego a ninguna parte, y es evidente la demostración de Pablo. Además, mira lo que dice el libro de Proverbios capítulo 11, versículo 2, dice: con el orgullo viene el oprobio, con la humildad la sabiduría. Y más adelante el mismo escritor puso: el altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. El apóstol Pedro escribió referente a la humildad: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. La humillación es la esencia, es esencial en la enseñanza cristiana. Y no solamente en la enseñanza cristiana, es que es un modelo de ejemplo de la Trinidad propia, porque la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, todos ellos nos dieron un ejemplo de humillación y de profunda humildad. ¿Quieres verlo? Mira esto. En el Salmo 113, versículos 5 o 6, mira lo que dice la palabra: ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y la tierra? Tenemos a un Dios que se humilla para mirar las criaturas. Así que ahí está la demostración de que el Padre se humilla. Pero el Espíritu Santo también hace su trabajo. Mire lo que dice la Biblia: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga. Eso es humildad. Y Él les anunciará las cosas que han de venir. Eso es Juan capítulo 6, versículo 13. Y Jesús fue la muestra máxima de humildad, porque así está escrito: Cristo, haciéndose semejante a los seres humanos, al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. Eso lo vamos a ver en la carta más adelante. Así que tenemos a un Dios Padre humillado, tenemos a un Espíritu Santo humillado, tenemos a un Cristo humillado, tenemos una enseñanza apostólica que nos habla de la humildad. ¿Qué crees que espera Dios del corazón del pueblo cristiano? Sino que sea humilde, muy humilde.
Y como esto no tiene nada que ver con plata, yo prefiero aclararlo. Puedes ser la persona más miserable, puedes que hoy no tengas nada para comer y eres el hombre más arrogante de la tierra. Bien, puedes que tengas todo el dinero del mundo, puedes que te gastes todo el dinero si quieres en lo que tú quieras. Tampoco eso te da una garantía de que eres o no eres humilde. Como dice Charles Spurgeon, este orgullo es una hierba, es un monte que crece en cualquier clase de terrenos. Crece en el corazón de la princesa, también crece en el corazón de la esclava. El llamado del Señor es a que el pueblo sea humilde. Lo primero que vemos en Pablo es un corazón humilde que consideraba a sus hermanos como mayores que él mismo. Él se consideraba un esclavo. Por cierto, él era apóstol, padre espiritual de Timoteo, y él aquí se iguala a Timoteo. Él era un siervo de Cristo y sus demás hermanos eran santos. ¿Cómo te ves tú? A veces veo la iglesia al revés, a veces veo la iglesia que la gente llega como que se siente santo y lo demás alrededor de él son esclavos que están ahí para servirle y atenderle a él. Ese no es el espíritu correcto dentro de la iglesia. Mira, tenemos a un apóstol Pablo muy humilde, no lo olvides, apóstol a los gentiles. Según la escritura, en cuanto a visiones y revelaciones, este hombre fue al tercer cielo y logró ver cosas que a los hombres no les es permitido hablar. Tenemos a un hombre judío de judíos, circuncidado de la tribu de Benjamín, estudió a los pies de Gamaliel, nada de eso importa. Tenemos a un hombre que está llenando toda la tierra con el evangelio. De hecho, él escribió algo como esto. Él dijo que él todo lo había llenado desde Jerusalén hasta Lírico. Todo lo había llenado con el evangelio de Cristo, con poderes, con señales y con maravillas. Este es el currículo de un hombre que se considera un esclavo y a sus hermanos santos. ¿Cómo te consideras tú? Ese es el corazón de un apóstol, pero también debe ser el corazón de un creyente. Pero claro, no todo solo queda en este acto de humildad. La carta nos habla muchas cosas. Por ejemplo, una de las cosas evidentes que podemos ver en el corazón de Pablo es su deseo por sus hermanos. Si hay algo que marque el corazón de un cristiano, es lo que desea por sus hermanos. Vamos a leerlo. Dice, esto es lo que acompaña a la salutación de Pablo. Dice, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le concedan gracia y paz. Les concedan gracia y paz. Cuando yo leo esto, yo digo, sí, gracia y paz. Pero mira, hermano, hay un problema entre las relaciones humanas y también en las relaciones cristianas. Por ejemplo, nosotros solemos usar jergas o muletillas de este tipo. Hermano, Dios te bendiga. Hermano, que te vaya bien. Que la paz del Señor esté contigo. Hermano, bendiciones, que todo lo que haga te vaya bien. Son muletillas, no tienen sentido. Yo no sé lo que significan y por lo general el receptor tragiversa lo que significa. Así nos tratamos. Dios te bendiga. Es como una muletilla cristiana evangélica, pero que verdaderamente no tiene ningún impacto. Cuando yo leo esto y yo veo el saludo de Pablo, yo puedo pensar igual, solamente un buen deseo y ya. No, aquí hay una profundidad muy interesante y es buena destacar. Por cierto, esta muletilla con la que yo trato a mis hermanos, que no dicen nada, Dios te bendiga. Yo conozco una persona muy cercana a mí que en sus mensajes de texto siempre escribe lo mismo, que Dios te bendiga en este día. Resulta ser que él lo tiene preconfigurado en su teléfono. Así que a todas las personas le llega lo mismo. Él no sabe lo que está diciendo y los receptores no entienden lo que él está diciendo. Lo triste es que así se acercan a Dios y con estas muletillas intentan amar a Dios. Y así se acercan a los verdaderos hermanos. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Que la paz del Señor esté contigo. No entiendes lo que dice. Yo te voy a explicar lo que Pablo está diciendo aquí cuando él dice gracia y paz. Primero usa dos palabras interesantes. Charis, que es gracia, y shalom, que es paz. Charis para los griegos, porque habían griegos, y shalom para los judíos porque habían judíos. Pero ¿qué significa gracia? Lo que Pablo estaba deseando no era otra cosa que una manifestación divina, una manifestación activa, una manifestación constante de parte de Dios, del favor inmerecido de Dios para la vida de estos hombres. Gracia significa el deseo de mi corazón es que haya una abundante manifestación de Dios, de un favor que ustedes no merecen, de un favor que es espontáneo, pero que va a obrar eternamente en sus corazones. Y la palabra paz significa yo lo que quiero es que su alma esté llena de una profunda convicción que viene
viene determinada por el hecho de que ustedes están en paz con Dios gracias a Jesucristo y al haber derramado su sangre en la cruz del Calvario. En otras palabras, las bendiciones que Pablo estaba pidiendo para sus hermanos eran extremadamente ricas en términos espirituales. Pablo amaba a esta gente. Pablo estaba dispuesto a entregar su vida por esta gente. Él estaba dispuesto a entregar sus recursos y su propio cuerpo, pero tanto le amaba que él no tenía nada que darle que cubriera la cuota de su amor. Por eso recurre a Cristo como el único benefactor de todos estos dones y le dice que el Señor nuestro Padre y Jesucristo les dé gracia y paz. Qué corazón tan grande el del apóstol, y qué falta de corazón tiene la iglesia de hoy, que no tiene buenos deseos para su hermano. Y peor, algunas veces creemos que por darle algunas dinero a los hermanos o algo por el estilo, entonces ya estamos cumpliendo con nuestro deber. Yo pienso que Pablo amaba tanto a esta gente que dijo, yo no tengo nada que darle a esta gente, mi amor es muy grande, así que voy a recurrir al único que puede hacer algo. Señor, concédeles gracia y paz. Concédeles este favor inmerecido y espontáneo, inesperado, y sorpréndelos eternamente y llénalos de esta paz divina que produce tu reconciliación con ellos. Oh, qué deseo tan lindo. Qué corazón el del apóstol. Él continúa diciendo esto. Él dice, doy gracias a Dios. No solo se queda con buenos deseos. ¿Ok, hermano? No solo se queda con los buenos deseos, que ya por ahí ni siquiera los tenemos. Pero no solo se queda con buenos deseos. Él además dice, doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Te voy a traducir esa frase un poco, es una traducción propia, pero te voy a ayudar. Doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes o de ustedes. Es como si Pablo estuviera diciendo, ustedes están activamente en mi mente. Su recuerdo personal me envuelve de continuo, y siempre que eso sucede, yo le reconozco a Dios el bien que ha hecho en cada una de sus vidas. Pablo está diciendo acá que hay un continuo recordarse, y yo digo, qué lindo el corazón de un creyente que solo alberga buenos deseos para sus hermanos o con sus hermanos. La razón por la que la mayoría de la gente se va de la iglesia, o la razón por la que la gente fractura sus relaciones con el hermano, es precisamente porque no tienen la capacidad de albergar buenos deseos. No hay gente perfecta en la iglesia, por ende la iglesia no es perfecta. Si la gente no es perfecta, se supone que vas a tener que tener una balanza y vas a tener que las cosas buenas de tus hermanos y las cosas malas, y vas a tener que aprender a caminar en ese balance. Pablo nos enseña que la mejor manera es acumular siempre buenos deseos por nuestros hermanos. Pero esos buenos deseos terminan exaltando a Dios, como todo lo que Pablo hacía. Cuando Pablo le da gracias a Dios, él no está diciendo gracias Dios, sin entenderlo. Cuando él le da gracias a Dios, la palabra aquí lo que significa es que Pablo estaba reconociendo humildemente delante de Dios que su gracia funciona. Señor, reconozco que tu evangelio funciona, reconozco que tu gracia funciona, porque los miro a ellos, veo su transformación y eso me inspira, eso me motiva. Pero obviamente, sigo adelante, esto no solamente queda en dar gracias, esto no solamente queda en un saludo humilde, esto no solamente queda en un deseo fervoroso ni en una acción de gracias a Dios, porque como es de esperarse, el amor siempre lleva a la acción. No me hables de amor si no hay una acción que muestre tu amor, ¿cierto o falso? Entonces, como hay un amor, pues, también tiene que haber una acción de por medio. Vamos a leerlo juntos. Dice, doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Y más abajo dice, en todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría. Claro que dar gracias no es suficiente, el amor verdadero siempre lleva a la acción. El ejemplo máximo fue Jesucristo. Mira lo que dice, en esto conocemos lo que es el amor, dijo el apóstol Juan, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros, y eso es amor en acción. Jesucristo no se paró delante de una multitud de personas y dijo, ¿sabes qué? Yo lo amo, síganme.
Él estuvo dispuesto a demostrar su amor. Y la manera en que demostró su amor fue evidentemente muriendo. Por eso el consejo del apóstol Juan en su primera carta termina de esta manera. Queridos hijos, no amemos de palabras ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Y es claro, el apóstol lo está enseñando. Él no solamente le da buenos deseos a su amada Filipenses, sino que además ora por ellos. Ora por ellos. Pero la frase nos da muchas ideas. Mira cómo lo hace. En todas mis oraciones por todos ustedes. Siempre oro con alegría. Mira esos verbos. Nos hablan mucho de la frecuencia con la que ora y de la calidad y de la continuidad con lo que ora. Y no solamente tiene continuidad y ora siempre, amado, lo hace con alegría. Pablo tiene es que claro, no va a tener un corazón alegre de tanto que vivieron juntos. Y obviamente Dios respaldando ese amor. Pero ¿sabes lo que significa la palabra alegría acá? Dice que es gran deleite, dice gran placer. Es una gracia que Dios ha dado que lo hace impulsado o lo hace sentir impulsado y dispuesto y siempre gozoso a orar por ellos. Es como si Pablo estuviera diciendo, yo oro en todas mis oraciones, todas. Siempre oro por ustedes y Dios ha depositado en mí un impulso que me hace sentir muy gozoso cada vez que yo oro por ustedes. Una buena pregunta, digo, solo para reflexionar sería, ¿con cuánta constancia oras por tu hermano? ¿Cuál es la constancia con la que oras por tu pastor? ¿Cuál es la constancia por la que oras por los demás hermanos que ni siquiera conoces, que están en otro lugar, en la iglesia? ¿Con cuál es tu constancia? Pastor, mira, cada vez que yo me acuerdo, pero no me acuerdo mucho, no es el ejemplo bíblico. Pablo está diciendo siempre, en todas mis oraciones tengo un lugar para ustedes y por cierto, no lo hago litúrgicamente, lo hago con mucha alegría. Me deleito al orar por ustedes. Es el corazón de un verdadero cristiano. Siempre ora por sus hermanos, siempre. Así que la cantidad es importante y la calidad también es importante. Lo hace con júbilo y con alegría. Yo sé de algunos hombres que dicen ser hombres cristianos, que cuando tú los oyes orar por sus casas y por sus carros, oran como que si no hubiera haber mañana. Esa es su última oración. Los tipos están urgidos con Dios. Pero cuando van a orar por los hermanos, oran como si oraran por la chiripa que pisaron o la cucaracha que pisaron, no lo sé, esta mañana en su cocina. ¿Tú quieres saber el corazón de un hombre? Escúchalo orar. Tú quieres saber lo que un hombre cree. Tú quieres saber lo que un hombre le ha inquietado y le ha llenado el corazón. Tú quieres saber lo que un hombre tiene, la visión que tiene cautivado el corazón de un hombre. Escúchalo orar. Perdón, no lo escuches predicar, escúchalo orar. Escúchalo orar y tú conocerás el corazón. ¿Tú quieres conocer tu corazón? Escúchate orar. Eso es todo lo que tienes que hacer. Ay, yo no oro, no tendrás ni corazón entonces. Tú quieres saber el grado de egoísmo, el grado de egocentrismo. ¿Quieres saber cuán centrado estás en ti mismo? Escúchate orar. Pastor, no te preocupes. ¿Sabes? Yo ni siquiera pido por mí. Yo pido por los niños de África. Yo pido porque la capa de ozono sea sanada. Yo pido para que la NASA halle vida en Marte. Pero yo no pido por mí. Te voy a decir lo que dice mi experiencia, porque siempre hay mentes presuntuosas, extremistas y religiosas. Voy a aclarar algo. En la mayoría de los casos que conozco gente así que no ora por ellos mismos, es que viven centrado en ellos mismos. Todo lo que Dios le da, los gastan en ellos. Por ende, no tienen nada que pedirle a Dios. Eso es por lo general lo que veo. Y de paso, de nada sirve que ores por los niños de África si no eres capaz de orar por tu hermano que se debate entre la vida y la muerte porque está tibio hoy en el Señor. No tiene sentido eso. Eso es un corazón enfermo que necesita un arreglo. Aquí tenemos al apóstol enseñándonos cómo debemos amar y orar. Pero claro, como aprendimos el contexto de esta historia, pudimos ver que había un vínculo muy intenso, ¿verdad? Desde el principio, desde que Pablo tuvo esa visión emocionante con aquel hombre que le rogaba, ayúdame, hasta aquel tierno carcelero que le estaba lavando las heridas en su costado después de sus azotes.
tenemos una carga muy emocional y podemos llegar a pensar que el vínculo entre estas dos apóstol y hermano venía determinada por las emociones. Estaban profundamente vinculados a través de las emociones. Pero vamos a ver lo que nos dice el texto. No hay problema en vincularse emocionalmente con un hermano. No hay ningún problema. Yo quiero amar a mis hermanos. Yo quiero sentirme bien con ellos. Pero el vínculo profundo no puede ser una emoción, porque la emoción varía. La emoción es cambiante. Los estados de ánimo son fluctuantes. Así que yo no puedo sostener una relación con mi hermano solo por una emoción. Porque el día que mi hermano no responda a mi emoción, o el día que mi hermano hiera mi emoción, hasta ese día dejó de ser mi hermano. Eso es un signo de inmadurez espiritual. El vínculo verdadero no puede ser emocional. El vínculo verdadero tiene que ser eterno, porque nosotros somos hermanos eternos. No me digas que a ti y a mí nos va a unir un plan mundano. No me digas que a ti y a mí nos va a unir un sueño en este mundo, porque todas esas cosas van a perecer y se suponen que nuestra unión debe ser para siempre. Pablo, ¿cuál era el vínculo de tu amor? Explícanos, ¿de dónde sacaste el vínculo que te hizo permanecer unido a ellos? Vamos a leerlo. Porque han participado en el evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Lo puedo leer seguido? Vamos al verso anterior. En todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría, porque han participado en el evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Ves el vínculo? El por qué es la vinculación. El evangelio los unió. Los lazos indestructibles del evangelio los unió. Por eso lo resistían todo. Pero ¿me permites explicarte algunas palabras rápidas? Participación. Lo lees allí, ¿verdad? Participación. Esa palabra no dice mucho. Participar es, bueno, yo hago lo que pueda, ¿no? Eso es participar. Participar es, bueno, pastor, cuenta conmigo, yo me llego ahí, yo no sé hacer mucho, pero eso es participar. Así que la palabra en español no nos dice mucho. Vamos al griego. La palabra griego es koionía, y usted sí sabe lo que significa koionía. Una profunda contribución mutua, una comunión. Pablo lo que estaba diciendo es que el vínculo de nosotros es una profunda comunión, una profunda contribución mutua en el evangelio. Eso es lo que significa la palabra participar. Así que no veas que esta gente participaba con Pablo de esta manera. Pablo, haz tú todo, métete tú preso, defiende tú, nosotros estamos aquí, oramos por ti. Él lo que está diciendo es que había un ámbito de solidaridad que era común. Había un ámbito de valoración del evangelio que era común. Y había una participación que era común. Se estaban esforzando mutuamente y eso estaba produciendo un poderoso amor entre ellos. Así que la palabra evangelio sería bueno decirla acá. Porque la palabra evangelio aquí no significa que me leí un evangelio. Significa que estaban participando en la predicación del evangelio. Evangelio aquí incluye la palabra predicación. ¿Está bien? Así que podemos decirlo de esta manera. Pablo estaba diciendo, yo oro por ustedes con gran alegría, porque recuerdo, porque sé, porque lo vivo con ustedes, la profunda comunión que ustedes tienen, la contribución y la responsabilidad que ustedes tienen, el profundo compromiso que ustedes tienen con la predicación del evangelio. 4 veces le mandaron plata a él para que siguiera sus misiones, pero también predicaban el evangelio. Estos tipos tenían una coinonía con Pablo a tal punto que sus recursos estaban a los pies del evangelio, pero también sus bocas. Qué lindo, ¿no? ¿Y qué significa la palabra? Porque algunos pueden estarla pensando desde el primer día hasta ahora. Si usted lee eso, para usted eso no significa mucho, pero para Pablo sí significa mucho. Desde el primer día hasta ahora, ¿qué significa eso? Pablo sabía muy bien lo que significaba desde el primer día. Es como si Pablo estuviera diciendo esto, con la pluma en la mano. Desde el primer día que recibí aquella visión y abrí mi corazón a Macedonia. Y llegué a la región de Macedonia y Dios le abrió el corazón a Lidia. Y Lidia fue y abrió su corazón a su familia.
y después abrió el corazón de su hogar para una casa misionera. Y después, según Hechos capítulo 16, versículo 40, los hermanos se reunían en casa de Lidia. Así que Lidia no solamente había abierto las puertas de su corazón, las puertas de su familia, sino que también había abierto las puertas de su hogar para que allí funcionara una iglesia. Desde el primer día que llevé ese poderoso mensaje, se sacudió Macedonia. Y hasta ahora. Porque más adelante en la carta de los Filipenses nos damos cuenta que había un tal Epafrodito al lado de Pablo, enviado por los filipenses. Hasta ahora significa, doy testimonio de que aún aquí en esta celda en Roma, pasando una larga temporada, preso, confinado a estas cadenas, ustedes me han enviado a Epafrodito para que cumpla el servicio del Evangelio. Hermanos, el Evangelio nos ha unido desde el primer día hasta ahora. Qué triste ver gente que te dice, voy contigo desde el primer día y hoy no están contigo. Ese no es el corazón del Evangelio. Si el Evangelio atrapó a un hombre, estará contigo desde el primer día hasta el final. Si no, su corazón nunca lo atrapó el Evangelio. Eso significa desde el primer día hasta ahora para Pablo. Solo quiero resaltar algo. ¿Ves? Si yo no entiendo el contexto histórico de lo que estaba sucediendo, me puedo perder la riqueza de esto. Le oro a Dios, espero poder estar siendo comprensible en este día. Por eso es importante entender esto, ¿no? Y ante tales evidencias, al Pablo ver que desde el primer día hasta ahora, a pesar de las dificultades, porque tú sabes, si decimos que Filipenses era un asentamiento romano, debemos decir que los romanos eran muy hostiles con los cristianos. Así que seguramente los filipenses estaban siendo perseguidos, torturados y, ¿por qué no?, iban a ser martirizados. Pablo, al ver tal demostración de perseverancia, no le queda más que elevar una plegaria a Cristo y decir, o una acción de gracias y a Cristo y decir, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Espérate. Estoy convencido de esto, del que comenzó la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Pablo, te refieres a ti, ¿no? Porque tú fuiste el que recibiste la misión. Tú fuiste el que fuiste a abrir misiones allá a Macedonia. Te estás refiriendo a ti, ¿no? Tú comenzaste la obra, tú la terminas entonces, ¿no, Pablo? Pablo no está diciendo eso. Pablo está señalando directamente a Dios porque la palabra convencido significa Dios me ha convencido. Yo no lo podía creer. Dios me convenció por dentro que Él comenzó esa obra y la terminará aunque yo esté presente o no, porque estaba preso y podía ser sentenciado a muerte. No lo olvides. Y aquí es donde se desnuda o se vislumbra por primera vez en la carta, la doctrina de la perseverancia de los santos. No se pierden porque Cristo termina la obra. Qué dulce comunión genera el Evangelio, ¿verdad? Qué dulce amor produce los tiernos lazos del Evangelio. Son unidos por un amor indestructible. Qué triste es conocer gente que dice yo soy evangélico, pero no está unido a la causa del Evangelio. Cuánta frustración producen en el alma hombres y mujeres que dicen yo estoy en el Evangelio, pero sus recursos no están dispuestos al Evangelio, su boca no está dispuesta al Evangelio. No consigo un ejemplo de eso en la Biblia, pero qué dulce la compañía de un hermano que conoces, que está compartiendo el Evangelio, que está sufriendo lo mismo que tú. Eso es como si le echaran toneladas de amor a tu alma, porque conociste a alguien que practica, que se alista en las mismas filas de los ejércitos de Dios. Los hermanos filipenses estaban listos en toda circunstancia para servir al Evangelio. Y un verdadero creyente debe hacer lo mismo. Pero ya hemos aprendido bastante de Pablo, ¿verdad? Pastor, ya para aquí. Ya aprendí. Sin embargo, este asunto se introduce más profundo y nos lleva a las cámaras secretas de Pablo. Nos revela lo que oraba. Al principio dijo que oraba con mucha alegría, pero no nos dijo cómo. Pero lo que estamos por ver es la oración de Pablo, que entra en perfecta armonía con el amor, con el anhelo y la gratitud que tenía por ellos.
Mira lo que dice. Y lo dice bajo juramento, versículo 8. Porque la expresión Dios es testigo es como si dijera así, te lo juro, algo así. ¿Bien? Tal vez sin esto. Dice, Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo. ¿Entrañable? Sí. Es como si Pablo dijera desde las vísceras de Cristo, desde lo más adentro. Acuérdate que los judíos decían que en las entrañas estaba el amor, en las vísceras estaba el odio. Por eso es costumbre hoy decir que se me revuelven las vísceras cuando me molesto, pero cuando me muevo en amor, lo muevo desde mis entrañas. Así que Pablo está yendo a lo profundo del amor de Cristo y está diciendo, por Él los amo y se lo juro ante Dios. Los amo en el amor del Señor. Vamos a estar claros, este hombre no era cualquier hombre. Este no era, Dios te bendiga en el mensaje de texto, Dios te bendiga, que todo te vaya bien. Este hombre le daba valor a cada palabra porque sabe que cada palabra es importante. Si juró delante de Dios, no fue capaz de llamar los cielos y la tierra como los hebreos suelen hacer. Cuando los hebreos querían traer un pacto y afirmarlo, llamaban a los cielos. Pongo a los cielos y a la tierra de testigo en este pacto. Y eso significaba que esto era poder, que esto era real, que esto era verdad, que primero morirían antes de violar un pacto. Pablo rompe eso y dice, pongo a Dios de testigo. Por encima de los cielos y la tierra, Dios me ha llenado de amor. Y eso lo produjo el evangelio de Jesucristo, que por cierto, Cristo hará que se mantenga desde el principio hasta el final. Él lo completará, Él lo ejecutará y Él finalmente lo llevará a cabo. Los miraré en el día de Cristo y ustedes serán mi corona y mi alegría. ¡Wow! Que Pablo, ¿cuánto falta hace un predicador así en estos tiempos? Que me enseñe a odiar el mundo, a dejarlo todo por Cristo. Que llene mi corazón de un amor así. En medio de una predicación tan falsa como la que tenemos hoy, necesitamos hombres cautivados por el amor de Dios y que piden oración. Vamos a verlo. Que el amor de ellos abundara cada vez más. Claro. Mira. Estamos leyendo una carta de amor. Sí, tú no sé si alguna vez te ha pasado, pobre Pablo, pero cuando yo escribía cartas de amor, era tan cursi que a mí me daba pena que en el colegio agarraran la carta y la leyeran en voz alta, me iban a avergonzar, porque se supone que en una carta de amor tú escribes lo que eres, ¿verdad? Es algo así muy íntimo. Lo que tenemos aquí es una perla, una joya de intimidad. Pablo hablándole a su amada corona y gloria iglesia de Filipenses. Pero no solamente eso, sino que además nos revela el corazón y nos muestra lo que ora. Y eso sí que es muy profundo. Eso es lo más profundo. Mira lo que dice. Que el amor de ellos abundara cada vez más. El amor es una marca distintiva en todo cristiano. No puede haber cristianismo auténtico si no hay amor. Eso no existe. Pero Pablo tenía quizás alguna preocupación, porque él pone y dice lo siguiente, que el amor de ellos abundara cada vez más en conocimiento y buen juicio. No hay una contradicción, porque Pablo en 1 Corintios capítulo 8 versículo 1 dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ahora aquí está mezclando ambas cosas, amor y conocimiento. ¿Por qué? ¿Puedo explicarte un momento? Pablo está diciendo, mira, yo quiero que ustedes abunden en el amor, porque la marca del cristianismo es amor, porque el primer mandamiento es amar a Dios, porque Jesucristo dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado a ustedes, porque Dios es amor, así que nosotros tenemos que rebosar de amor. Nuestra marca es el amor y tienen que crecer en amor, pero ese amor debe venir acompañado de conocimiento y de buen juicio. Conocimiento, epinoxis, significa ustedes tienen que tener conocimiento de la fe salvífica, ustedes tienen que conocer su evangelio, ustedes tienen que madurar en la doctrina, ustedes no pueden andar con un amor bruto y salvaje por allí. No, usted tiene que ponerle un caudal a eso, un lugar donde va a pasar, y eso es conocimiento. Y lo otro es buen juicio.
que la palabra correcta sería discernimiento, y eso significa ustedes tienen que tener la capacidad de aprender a elegir con la experiencia. Pablo les estaba diciendo entonces, amen, 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 pero abunden en conocimiento, porque si ustedes no tienen conocimiento, su amor es peligroso. Y hoy en la iglesia cristiana pasamos inadvertido ese mensaje, porque hoy tenemos gente muy buena intencionada, muy bien intencionada, pero muy mal preparada y están haciéndole un gran daño a las personas. No solamente me paro aquí porque amo a Dios, diciendo cualquier socada. ¿Esa palabra existe? Soquetada. No. Pablo está diciendo qué profundidad de consejo, ¿no? Qué profundidad de consejo. Amén. Amen como una hoguera. Ustedes sean antorchas. Agarren la palabra y brillen en la sociedad. Pero tengan conocimiento. Epinoxis. Ese conocimiento siempre está o casi siempre está vinculado en la Biblia a conocer la verdad salvífica, a conocer el Evangelio, a entender las doctrinas de la salvación, a comprender cómo Dios opera. Yo necesito ser un instrumento en las manos de Dios con conocimiento. Pastor, Dios no necesita tu inteligencia, tampoco necesita mi estupidez. Así que entre estúpido e inteligente, prefiero ser inteligente. Dios te puede usar, si usa las mulas, si usó al gallo para hablarle a Pedro, te puede usar a ti. Hermano, déjame con mi doctrina. Entre estupidez y conocimiento, Dios no necesita ninguna, pero prefiero el conocimiento y no la necedad. ¿Por qué es tan importante el consejo? Lo continúa diciendo. ¿Podemos leerlo juntos? Para que disciernan. ¿Ves? Buen juicio, discernir, aquí lo dice. Para que disciernan lo que es mejor. Hermano, mírame. Para que disciernan lo que es mejor. Esto es madurez espiritual. Él no está diciendo para que aprendan a discernir entre el bien y el mal. No, hermano, los niños ya saben diferenciar entre el bien y el mal. Tú tienes que aprender a diferenciar entre lo bueno y lo mejor, entre lo importante y lo más importante. ¿O no te pasa que cuando tienes una decisión espiritual que tomar, la Biblia se te cruza por completo y no hayas por dónde empezar? Pablo está diciendo, amén, pero llénense de conocimiento para que aprendan a escoger lo mejor. Lo mejor significa a diferenciar entre lo más importante de lo importante. No entre lo bueno y lo malo. Hay gente que se queda ahí. Ya yo sé, pastor, lo que es el bien y el mal. El punto no es si sabes cuál es el bien y cuál es el mal. El punto es que aprendas a vivir de lo mejor a lo mejor. Que sepas escoger de lo importante a lo más importante. De lo esencial a lo fútil. Y para eso se necesita conocimiento, comprensión de la Escritura. Una persona que tiene discernimiento desarrollado y que tiene conocimiento desarrollado está listo para amar a la gente. Porque puede probar su amor, puede ayudar a otros y va a estar disponible con mayor facilidad o mayor disponibilidad para ayudar a la gente. Mírate tú, mira tu propia vida. ¿Cuántas veces no has querido ayudar a alguien, pero no entiendes el evangelio, no sabes predicarlo, no sabes qué decirle, no sabes por dónde comenzar? Pero desde que comenzaste a prepararte, comenzaste a informarte, ahora eres como un hacha. Los testigos de Jehová te tienen miedo. Todos los que llegan a tu casa se convierten. ¿Por qué? Porque el conocimiento es importante. La iglesia cristiana, sobre todo la pentecostal y la carismática, se llenó constantemente de una profunda ignorancia. El analfabetismo nos abrazó. Tenemos que acabarlo. Esta generación tiene que ser una generación entendida. Pastor, es que la letra mata y el espíritu vivifica. ¿En verdad tengo que explicar eso? Está fuera de contexto. La letra significa la ley del Antiguo Testamento, no el estudio. Por si a las moscas hay alguien aquí que piensa así, ¿bien? Para que sepan discernir lo que es mejor. Gracias, Pablo. Pero él continúa y ya estamos terminando. Él continúa, va en el clímax de su oración. Para que sean puros e irreprochables.
¿Será que hay alguna relación entre el conocimiento y la santidad? ¿Será que hay una relación entre la pureza y la santidad? Sí. Pablo usa dos palabras, puro e irreprochable. Puro es como cuando agarras a un metal, es un término metalúrgico, de hecho, puede ser un término metalúrgico, que lo usas para purificar un metal. Es el término que se usa para hablar de un metal que ha sido purificado. En otras palabras, Pablo está diciendo para que ustedes sean sin manchas, sin fallas, sin arrugas, sin culpa, el día de Jesucristo. Sin mancha, sin culpa, sin arruga, el día de Jesucristo. Para que ustedes se paren delante del Señor y no tengan nada de qué avergonzarse. Pero mira, aquí hay una trampa y es peligrosa. En esta trampa caemos casi siempre. Pablo hace una oración pidiendo una acción prohibitiva de parte de los filipenses. ¿Te das cuenta? Él dice sin mancha, sin arruga, sin falla, sin culpa. Acciones prohibitivas. Dejen de hacer. Pero él no se queda con eso. La mayoría nos quedamos con eso. Pablo continúa y dice, sean llenos, y aquí está la acción positiva, sean llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo. Pablo no solo anhela que los filipenses dejen de hacer las cosas malas, él quiere que también hagan las cosas buenas. Pablo no solamente se conforma con tener una iglesia que deje de hacer lo malo, quiere una iglesia que abunde en cosas buenas. Quienes consideran que el cristianismo es una religión prohibitiva, no la entienden, no comprenden el corazón del cristianismo. Verdadero cristianismo, la fe cristiana nuestra es un abandonar lo malo para un volvernos a lo bueno. Pablo está diciendo algo como esto: Señor, yo oro para que ellos sean sin mancha, para que ellos sean sin culpa, para que ellos sean sin fallas. Pero también oro para que en su corazón haya una lluvia abundante de frutos de justicia para la gloria y la honra de tu nombre. Yo supongo que cuando Pablo dijo frutos de justicia, estaba pensando en Gálatas 5:22, porque yo pensé en Gálatas 5:22. Él estaba pensando algo como esto, orando algo como esto: Señor, que la alegría, que la paz, que el amor, que la paciencia, que la templanza, que la madurez, que el dominio propio abunden en ellos, pero que sea una lluvia, desbórdales el corazón a esa gente. No solo que dejen de hacer cosas malas, sino que todo lo que toquen lo llenen de amor, lo llenen de alegría, lo llenen de gozo, lo llenen de justicia, esos frutos. ¿Y sabes para qué, Señor? Terminamos. Es natural que todo lo que comienza con Pablo, comienza en Dios, lo termina devolviendo a Dios. Él está diciendo algo como este: mira, Dios, ¿sabes algo? Vamos, haz que llueva frutos de justicia sobre esta gente para que te lo devuelvan a ti en gloria y alabanza, porque todo buen regalo que viene de Dios debe volver a Dios, porque Él es el dueño de toda cosa hermosa. Gloria y alabanza a su nombre, porque así vive un cristiano. Un cristiano no vive para sí mismo. En verdad, un cristiano vive para Dios, para agradarle a Dios, para amar a Dios, para la gloria de Dios. Permítame concluir este punto, ¿no? Ya voy a dar la conclusión de este tema. Sin duda alguna, ya lo sabemos, Pablo ha sido el modelo a seguir de nosotros los cristianos. Tal vez Pedro no lo fue porque Pedro era llamado a los judíos, pero Pablo fue llamado a los gentiles, así que si hay una guía, un modelo, un ejemplo a seguir para nosotros, tiene que ser este hombre, el apóstol Pablo. Y aprendimos muchas cosas esta mañana, ¿verdad? Yo aprendí a lo largo de la semana, y espero que para toda la vida, aprendí que yo debo ser siempre considerado por debajo de mis hermanos. Que si yo estoy aquí, debo considerarme un esclavo y a usted debo considerarle un santo. Además, aprendí
que los buenos deseos agradan a Dios y que yo debo siempre tener buenos deseos, que mi amor por usted debe impulsarme a darle buenos regalos tan grandes que deba acudir a Dios para que te los dé porque yo no puedo hacerlo. También aprendí que es importante orar por mis hermanos en todo tiempo, en toda oración y con mucha alegría. Todo esto lo aprendimos de Pablo. Aprendimos que el vínculo que lo unía era el evangelio. No había metas, no había dinero. Tal vez diferían en sueños, en proyectos y en edades, pero los unió el evangelio. Pero hay algo más grande que todo esto y no puedo concluir sin mencionarlo. Además, también aprendí que todo debe ser para la gloria y la honra de Dios, sea que coma, que beba, que duerma, que ayune, que me levante o que me caiga, que predique o que cante. Todo lo que yo debo hacer, lo debo hacer para la gloria de Dios y tú también. Pero hay algo más grande que esto, ¿sabes? Si tú lees del capítulo 1 del capítulo 1, lees desde el versículo 1 hasta el versículo 11, vas a darte cuenta que Pablo mencionó 7 veces la palabra Cristo Jesús. Y no como una muletilla. 7 veces. El texto está completamente saturado de Cristo. Cristo lo bordea, Cristo lo citea. Cristo está en el norte, en el sur, en el este, por debajo, por arriba, por delante, por detrás. Cristo envuelve el texto, léelo. 7 veces vas a conseguir a Cristo. Lo exalta como el benefactor, lo exalta como el amo y señor, lo exalta como el dador de toda buena dádiva, lo exalta como la fuente del amor, lo exalta como el origen de los frutos de justicia, lo exalta como la meta de la existencia humana y lo exalta como el Señor de toda la tierra. Indudablemente Cristo era la razón por la que Pablo pensaba como pensaba. Mira, nunca usted va a poder vivir bajo los parámetros de Cristo. Nunca vas a poder amar a la iglesia de Cristo. Nunca vas a poder orar por la iglesia de Cristo si primero tú no estás lleno de Cristo. Primero te entregas a Cristo, luego a su gente. El problema es que hay gente que se quiere entregar a la gente de Cristo sin entregarse a Cristo. Explícalo, pastor. Hay gente que se quiere entregar a la iglesia del Señor, pero no se quiere entregar al Señor de la iglesia. No lo vas a lograr. No hay atajos. ¿Quieres ser parte de esto? Tienes que someterte a Cristo. Tienes que fundir tu corazón con Cristo. Tienes que amar a Cristo y luego amarás a su gente. Vivirás para su gente. Estarás con su gente. Orarás por su gente. Pedirás por la gente. Y el amor de Dios brotará de tu corazón a ellos. En conclusión, Cristo es el todo de Pablo. Cristo es el todo de un cristiano. Pablo entendía que el motivo más puro, noble, loable, precioso y perfecto para existir era Cristo. Solo una reflexión personal. La llama que conducía a Pablo era su amor por el Señor, no las circunstancias. Pablo estaba preso en Roma una gran temporada. Los eruditos no coinciden mucho con la fecha. El tiempo que duró en prisión, duró mucho tiempo preso. Por eso él se le llama el embajador en cadenas, porque aún estando preso, no dejó de predicar el evangelio. Estando preso en Roma, escribió un grupo de cartas llamadas las cartas de la cautividad. Escribió Colosenses, escribió Filipenses, escribió Filemón, escribió Efesios. Pablo no estaba preso, dijo alguien. Preso estaba el guardia que lo cuidaba. Y con mucho dolor me da pensar en gente que viene aquí y me dice, pastor, no tengo tiempo para ayudarte en la iglesia, no tengo tiempo para servirte, tengo mucho trabajo. ¿Sabes por qué se llama la carta de la alegría? O le dicen la carta de la alegría porque vas a escuchar la palabra alegría, gozo y júbilo. Muchas veces satura la carta. Estaba preso, pero aún así había hallado la razón de su felicidad, Cristo.
Tú no vas a escuchar a Pablo diciendo, hermanos, oren por mí, porque de verdad quiero servirle al Señor, pero no tengo tiempo. Hermano, ore por mí. Hermanos de Filipenses, hagan un ayuno. A ver si algún día me sacan de esta prisión y yo puedo predicar el evangelio. Porque estoy perdiendo el tiempo aquí. Él no estaba diciendo, dile a los obispos que oren por mí a ver si me da un mejor trabajito donde yo le pueda servir a Dios, porque es que yo trabajo de noche. Pablo estaba preso a Cristo. Porque estando preso él escribió, yo soy prisionero de Cristo. Estando preso escribió y dijo, oren por mí, para que me sea abierta una puerta para predicar el evangelio. Hermano, la razón por la que tú no obras en el evangelio, la razón por la que tú no te entregas en el evangelio, no son circunstancias, es tu corazón. Tú no quieres hacerlo porque tú no amas a Dios. Porque si tú amaras a Dios, aunque estuvieras preso, tú predicaras el evangelio. Pero tú no lo haces porque tu amor por Dios es como lo dijo el profeta Oseas, es como el rocío de la mañana, nadie lo ve. Cuando tú te atrapes de Cristo o cuando Cristo te atrape, tú no podrás callar las buenas nuevas de aquel que te sacó de las tinieblas a la luz admirable. Con mucha responsabilidad te digo, todos tus pretextos y todas tus excusas se te van a caer el día que cuando te pares delante de Cristo, Él señale como ejemplos a esos hombres que estando en cadenas nunca callaron su boca y siempre predicaron a Cristo. Tú no lo predicas porque tú te amas a ti mismo, porque tú estás centrado en ti mismo, porque la causa de Cristo no te importa. Cuando te importe, tú lo vas a hacer. Que Dios te bendiga.